Bueno, para mí es un honor presentar a la siguiente persona, porque para los chicos que están aquí, la persona que va a presentar fue mi mentor. Gracias a él, me fui por la línea de matemáticas, entonces él ya les va a contar. Primero que todo, él es licenciado en matemática y especialista en educación matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en educación de la Universidad de los Andes, doctora en educación con énfasis en educación matemática de la Distrital. Él es postdoctor en educación matemática de la Universidad de Alicante y actualmente él es el director del Grupo de Investigación Matemáticas Escolares de la Universidad Distrital, MESCUD, y sus intereses investigativos giran en torno al estudio y a la transformación de las concepciones de los profesores de matemáticas, específicamente en torno a qué es y cómo sucede el aprendizaje de las matemáticas. A lo largo de su carrera profesional ha fortalecido aspectos asociados en el conocimiento de las políticas educativas, investigaciones en educación matemática y formas innovadoras de cómo desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes. Entonces, una cordial bienvenida, querido. Buenos días. En principio, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. No conocía este campus. Cuando conocí este lugar era el colegio, básicamente era el colegio. Entonces no tenía oportunidad de conocer. Y la Universidad Salesiana que conocí quedaba en Ecuador. Ok. Otra cosa que quería decir, aprovechando lo último que ustedes estaban preguntando. Miren, una característica que nosotros también vivimos, basado en lo que preguntaron sobre la posibilidad de estudiar fuera, nosotros hacemos las mismas campañas con nuestros estudiantes, porque cuando uno egresa de una carrera o de una maestría, pues está esperando, sobre todo del pregrado, está esperando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Está la parte laboral, que la entendemos, pero también está la parte de dónde hago la maestría, con quién la hago, qué oportunidades tengo de hacerla. Y una característica del trabajo, por eso el de mirar profesionalmente y la competencia, es que hay universidades en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, que están ofreciendo becas para los estudiantes de todas las carreras, sobre todo porque ellos tienen una política ahora que se llama Brasil para el Sur. Y entonces ustedes pueden entrar a la página web del gobierno de Brasil, particularmente, y ahí van a encontrar becas para todos los ramos, ¿sí? Y, por ejemplo, la convocatoria termina la otra semana de las becas a las que se pueden postular, pero tengan en cuenta eso. No es, digamos, no es la única opción, pero es una opción interesante cuando uno está pensando en estudiar no necesariamente en Europa, ¿sí? No necesariamente en los Estados Unidos. Bueno, yo no soy muy bueno para decir eso porque yo estudié en Europa, pero en alguna manera eso es algo que uno espera que ocurra, ¿sí? Que los estudiantes tengan posibilidades y salidas prontas para formarse posgradualmente. Obviamente sería interesante en Colombia, pero también hacerlo fuera, por lo menos en estancias de investigación, ¿sí? Brasil ofrece, por darles un ejemplo, a los estudiantes de Colombia, yo estoy hablando en los casos de los míos, que se puedan quedar 10 meses en Brasil con todo pago, incluyendo los tiquetes de ida y regreso y la manutención. Entonces, eso es una oportunidad para un estudiante que, pues sí, tiene la intención de estudiar acá, pero tener posibilidad de estar fuera para abrir los ojos y cambiar la mirada sobre nuestro país y dar oportunidad de crecimiento de investigación en nuestro país. Bien, ¿de qué les voy a hablar hoy? ¿Sí? Aunque es corto el tiempo, la idea mía es mostrarles un proyecto de investigación que se desarrolló en conjunto con la Universidad de Alicante, España, y con la Universidad de Bolonia, en Italia. Este equipo de trabajo, pues es un equipo con el que usualmente trabajo desde hace unos 12 años, tal vez. Son el profesor que se llama Salvador Ginares, de España, y otro que se llama Giorgio Bolondi, de Italia. Nosotros tenemos un equipo conjunto donde el grupo de investigación colombiano, el grupo de investigación de Alicante y el grupo de investigación de Bolonia indagamos sobre los problemas que hay en la formación de profesores.
Ojo, no solo en matemáticas, pues yo, por lo que estoy dedicado al área de matemáticas, hablo de matemáticas, pero también de la enseñanza de la química, ¿sí? De la biología y de varias formaciones que nosotros consideramos son importantes para desarrollar el trabajo docente. ¿Por qué hacemos eso? Entre otras porque para nosotros es importante que el profesor, sea su formación de pregrado la que sea, para darles una idea, en España y en Italia los profesores no son licenciados. En principio son o ingenieros, o matemáticos, o químicos, o físicos. Y luego tienen que hacer un máster, si quieren ser docentes, para entrar, lo mismo pasa en Italia, para entrar a ser profesores de colegio o de universidad. ¿Sí? No hay, bueno, sí lo hay ahora en una carrera que es la licenciatura en infancia, pero no hay como aquí que el licenciado usualmente entra a ser licenciado de principio. Entonces, eso hace que la condición sea diferente. No es lo mismo que a usted lo hayan formado durante 5 años para ser profesor, que a que lo hayan formado para ser matemático, o para ser ingeniero, o para ser químico. Las consideraciones son otras. Probablemente uno no esté pensando en cómo formar a otros. Está pensando en otros aspectos. En principio, por ejemplo, yo cuando egresé, yo estaba pensando en ser matemático. Bueno, ella tuvo que vivir mi cabeza como matemático, no como profesor. Y ahí hay una distancia enorme. El matemático se preocupa por resolver problemas en la matemática, asociados a la matemática, y no está pensando en quién aprende ni cómo. Además porque no es interés. Pues no tenía que serlo. El licenciado de matemáticas o el profesor de matemáticas, química, sí tiene que pensar en el otro. Y tiene que pensar cómo hago para que alguien aprenda sobre un conocimiento en particular, sea en matemáticas, sea en ciencias, como sea. Hay un término que aquí aparece todo el tiempo, bueno, la competencia docente mirar profesionalmente. ¿De dónde surge eso? Bueno, la estructura que les voy a dar es el problema de investigación global, un desarrollo de la competencia mirar profesionalmente, el diseño de un experimento de enseñanza. Nosotros denominamos experimento de enseñanza todas aquellas acciones que ponemos en juego para formar docentes de una manera particular y teniendo en cuenta que para nosotros el docente tiene que tener una mirada profesional. No es una cosa de, digamos, como antes se consideraba que era una cuestión innata, de corazón, no, hay que formarse de esa manera, pensando en el otro. Unos resultados parciales de esta investigación, porque aún no culmina, solo llevamos, bueno, tenemos la fortuna de que esta investigación lleva 2 años, vamos en el primer año. Entonces, el problema de investigación. Aquí está fomentado y presentado desde la formación de profesores de matemáticas, ¿sí? Sobre todo en otros países como Italia y España no hay investigación sobre formación continuada de profesores. Recuerden que para ellos el máster, que es más o menos similar a una maestría, pero para nosotros el máster sería como una especialización, ¿sí? Porque dura 1 año. Para nosotros aquí hay muchas maestrías que duran 2 años. El máster es la formación inicial en Europa para los profesores. Para nosotros la formación inicial es el pregrado, en esencia. Sin embargo, la formación continuada se da más en Sudamérica que en Europa. Es decir, cuando una persona entra al doctorado, no se investiga cómo aprende en el doctorado, ¿sí me hago entender? O cómo se diseña un curso en el doctorado. En Colombia y en muchos países suramericanos, sí. Porque a diferencia de los países europeos, pues nosotros, la maestría es un curso de formación continuada de un profesor que está en ejercicio. Es decir, un licenciado en matemáticas o en química, un ingeniero incluso, o un profesor, un químico que sale a ser profesor del área que le corresponda, pues tiene que formarse posteriormente en maestría, incluso para el ascenso al escalafón, como lo quieran ver, pero eso pasa. Y entonces nosotros ahí hacemos una formación continuada de un profesor que ya hace trabajo
en ejercicio, o sea, en esencia ya es profesor. ¿Mm? Anteriormente había una incertidumbre sobre la formación docente, y era qué conocimiento necesitan los docentes para responder más eficazmente a la diversidad en las aulas. Esto porque ahora, en la actualidad, quienes han tenido la oportunidad de ver a sus compañeros del colegio, aquí mismo, se dan cuenta que las aulas se consideran inclusivas. Y eso implica que el profesor tenga que tener no solo problemas asociados a cómo enseñar matemáticas, sino cómo convertir su aula en un aula inclusiva, donde todos tengan acceso a aprender. Lo primero que tiene que cambiar es su concepción de matemáticas. Lo otro que tiene que cambiar es la concepción de cómo se aprenden matemáticas. Y la otra, cómo se enseña. Hay unos dilemas éticos que entran, y es que usualmente se promueven aprendizajes individuales. Les voy a mostrar un caso de parte de la investigación. En España, Italia y Colombia, con esto de las aulas inclusivas, está pasando que los profesores reciben estudiantes con características muy diferentes. En términos, aquí se les denomina estudiantes de aula regular y estudiantes con necesidades educativas especiales. Eso hace que el profesor reciba, por decirles algo, 30 estudiantes que se denominan de aula regular y 10 estudiantes con necesidades educativas especiales. Sin importar el profesor de qué sea, el primer problema que enfrenta es ¿y cómo hago? ¿Cómo diseño un trabajo en aula que me permita, sin sesgar, sin excluir, involucrar a todos? Lo que ha ocurrido últimamente es que tanto los profesores, lo que terminan haciendo es, hago una clase para estos 30 y hago otra para estos 10. Y entonces a esto les entrego una guía y a esto les entrego otra. Lo hace con toda la buena intención del mundo, pero eso implica que en principio está ¿qué? Excluyendo. Incluso en términos del desarrollo de conocimiento, casos que hemos visto aquí y en Europa es que a estos 30 trabajo sobre ecuaciones, por decir algo, o sobre fórmulas, ¿sí? Y con estos 10 los pongo a pintar, a dibujar, a hacer florecitas, a hacer lo que sea, ¿sí? Y entonces les entrego material concreto porque es indispensable el material concreto, entonces ahí les entrego material concreto. Pero a ustedes, si les pongo una guía que tenga que resolver problemas asociados a la ecuación o asociados al nivel equilibrio de fórmulas, lo que sea. Pero ustedes no. Yo lo hago con toda la buena intención, no es que el profesor sea malo, ni que lo esté pensando por... No, es porque no encuentra otra opción. ¿Me hago entender? Esa es una experiencia, las experiencias conjuntas de aprendizaje. Estas problemáticas de los dilemas éticos sobre la incertidumbre de la formación, pues genera preguntas asociadas a, bueno, ¿y entonces qué se hace? Formar a un profesor de carácter, digamos, un profesor que ya está en ejercicio, que está viviendo lo que ustedes acaban de escuchar, pues implica cambiar su mirada sobre su profesión. Y entonces aparece esto que se denomina noticing, ¿sí? La traducción usualmente es mirar profesionalmente, o mirando profesionalmente, o mirada profesional, pero lo que quiere decir es que el noticing tiene que estar en principio asociado a una observación. El profesor tiene que ser en principio un observador de su clase. Estas investigaciones no se hacen desde la teoría, y la teoría la llevamos al aula. No, surgen en el aula, se trabaja en el aula, ¿sí? Y son los problemas del aula los que nosotros consideramos problemas del profesor. Una cosa es que yo hable de problemas matemáticos, de problemas de química, de problemas de... No, aquí estamos hablando de problemas del profesor, de matemáticas, de química, de física, del profesor. Y entonces los problemas que empieza a tener el profesor son problemas asociados a su práctica docente. No sé si les haya pasado, pero por ejemplo en Europa dicen, yo nunca fui formado para ser profesor, pero soy un excelente ingeniero.
pero no soy profesor. Así que yo me encargo de la ingeniería, ustedes se encargan de aprender. Y eso no es cierto. Si usted está en un aula, usted ya no es ahí en el aula el ingeniero. Es un profesor que está formando personas ¿para qué? Para que sea ingeniero, para que sea... Estamos hablando de profesores de universidad, ¿no? Si estamos hablando en la escuela, peor. Porque ni siquiera sabe qué formación va a tener o qué va a ir a hacer ese estudiante. Probablemente no se dedique ni a la ingeniería, ni a las matemáticas, ni a la química, sino a cualquier otra cosa. Y entonces usted tiene que preguntarse por qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar y por qué él debe aprender lo que usted considere. Así que ya no valen respuestas como para que forme su cabeza. Eso no tiene... En matemáticas a uno le respondían, ¿para qué estudio matemáticas? Pues ¿para qué estas ecuaciones? Para que se forme. ¿Forme qué? ¿Sí? Ok. Entonces les decía que darse cuenta, que es el professional noticing, darse cuenta fue el movimiento que empieza a aparecer con Mason. Mason decía que el profesor, en particular el de matemáticas, debía tener en cuenta y observar, ¿sí?, el aula, como les decía. Pero no es una observación cualquiera, no es que yo los vea aquí y digo ya. Es una observación sistemática. Yo me doy cuenta de momentos claves en mi interacción en el aula con los estudiantes, ¿sí? Y esa forma de ver, por lo menos solo la de ver, hace parte de algo que se denomina las habilidades asociadas al noticing o a la competencia a mirar profesionalmente. Una de ellas es que el profesor, en este caso todo está dirigido en matemáticas, ¿no? Pero le quiero decir que eso se está pensando en varios. Una es que el profesor tiene que identificar elementos matemáticos relevantes en la estrategia de los estudiantes. O sea, ¿qué hacen los estudiantes? ¿Qué momentos claves están ocurriendo en la clase para que yo intervenga? Y de la manera como deseo intervenir. No para llamar la atención ni nada. Estoy pensando en qué cosas está pasando ahí, por qué es relevante. Viene otra parte que es interpretarlos. O sea, yo, además de identificar un momento relevante, debo interpretarlos. Pero esto no se hace interpretarlo como ingenuamente. Identificar implica estudiar, el profesor, ¿no? Es decir, es una persona que identifica y tiene una mirada, digamos, de una manera tan especializada que es capaz de identificar el tipo de problema que está dándose ahí o la facilidad que tiene un estudiante para hacer o no hacer. También cuando interpreta, no interpreta desde la ingenuidad, desde lo que él cree. Tiene que interpretar en términos del conocimiento, sea conocimiento en matemáticas o sea conocimiento de la didáctica de las matemáticas. Y aquí, digamos que nosotros, los europeos usualmente toman distancia, y pues como hay formación asociada a eso, distancia de la pedagogía. La didáctica y la pedagogía no son lo mismo, ¿sí? Una cosa es pensar didácticamente, porque la didáctica se considera una disciplina científica. En la pedagogía esto todavía se pone en duda. Claro, si nos vamos al mundo anglosajón, los americanos sí piensan en pedagogía, por ejemplo, pedagogía de las matemáticas, y tratan de meter una cuestión más científica ahí. Pero ha sido tan fuerte el movimiento europeo y suramericano que los americanos ya están diciendo, bueno, entonces no hablemos de pedagogía, hablemos de didáctica. Y lo mismo pasa con la didáctica de la química, la didáctica de la biología, es decir, eso ya ha puesto una mirada científica a cómo se desarrolla conocimiento y cómo genero conocimiento. Y la última parte que uno tiene que tener en cuenta es ¿qué decisión tomo? Des en cuenta, si ustedes han tenido la oportunidad, algunos de ustedes, de ser profesores, que uno ve una situación, ocurre algo, interpreta qué está ocurriendo y toma una decisión. Cuando toma la decisión, la idea es que tome la decisión fundamentado en teoría. No desde lo que cree. Lo que cree es importante, pero no es relevante. Aunque todo lo que uno cree y concibe, pues termina afectando su manera de actuar en el aula. Antes, todas las investigaciones, desde el 2010 que aparece Jacobs, todas se consideraron en ir a aulas de profesores de diferentes niveles, profesores de diferentes áreas, particularmente los de matemáticas, y a identificar
cuáles eran las competencias que tenía ese profesor. Y casi todas las investigaciones consistían en comparar a un profesor Nobel con un profesor experto. Lo que se buscaba es que el profesor experto pues contara un poco cómo hacía para ser considerado un profesor experto y explicarle eso a los profesores Nobeles. Sin embargo, la investigación ha cambiado y ahora la investigación se ha centrado en cómo desarrollar esa competencia en profesores. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta investigación, nosotros lo que empezamos a preguntarnos es cómo los profesores hacen uso de elementos teóricos. Eso que ven ahí de la socioepistemología es una teoría, una manera de concebir el aprendizaje de las matemáticas en el aula. Pero es una de las tantas teorías que hay. Pero nosotros buscábamos que estos profesores, en ejercicio, al entrar a la maestría, pudiesen conocer una teoría por lo menos para planear clases y luego pues mirar si se desarrollaba la competencia. Ojo, la competencia no es que desarrolle el aprendizaje de la socioepistemología, sino cómo lo ponía en práctica. No nos interesa saber en estas investigaciones qué es lo que dice el profesor que hace, sino qué hace. Entonces vamos al aula. Claro, contamos con la suerte que los profesores se dejan grabar en clase, eso no es fácil. ¿Cómo se modifica la planeación de situaciones de clase a partir de la práctica? O sea, a partir de que el profesor vea lo que ocurre, ¿qué hace? ¿Sí? Y entonces diseñamos un espacio de formación de profesores, por eso, para que se den cuenta, esto es, con todos los cursos que hacemos, casi todo el diseño es similar, excepto con los diseños que están asociados al aprendizaje in situ, es decir, formamos profesores en el aula con sus estudiantes y acompañando, mandando al investigador a los colegios. Sobre todo nos ha ocurrido en primaria. Ustedes saben que los profesores de primaria pues no necesariamente conocen ni de química ni de física, pero les toca hacer ni biología, pero tienen que enseñar eso, punto. Entonces lo que hacemos es mandar al investigador al colegio y el investigador prepara las clases con el profesor, mira a ver cómo les va en la clase y hace modificaciones de esas clases de acuerdo a cómo les va. También contamos con la suerte de que los profesores aceptan que el profesor vaya y el investigador esté con ellos. Bien, ¿qué características, por ejemplo, tiene este curso de formación? En la primera sesión, a los profesores decimos, supongan que son ustedes, y entonces les decimos, bueno, todos son profesores de matemáticas, o todos son profesores de lo que quieran, de la especialidad que usted quiera, y le decimos, le ponemos situación, porque la idea es que aprendan a partir de situaciones reales. Le decimos, miren, estas son las clases que se han diseñado para aprender, por decir algo, proporción, ¿sí? Usted sigue mañana, ¿qué va a hacer? Planee su clase. Y entonces usted hoy acaba de recibir esa propuesta, hoy empieza a mirar qué hace, y pues usted hace lo que conoce, lo que entiende, lo que puede, porque tiene que entregar ahí mismo la planeación de la otra sesión. O sea, de la clase, sus estudiantes llegaron hasta tal grado, se les dice el grado, todo, y la clase que ven y la clase que conocen es la de verdad, o sea, lo que realmente el estudiante vivió. Pero usted sigue con la formación de esos estudiantes. Háganos la planeación de esa clase. Eso para uno que no está, cuando uno no está metido en el medio, pues no le genera problema. Pero cuando usted es profesor y alguien le está diciendo, prepare la clase para mañana, o prepare la charla para mañana, o prepare tal cosa, pues usted ya ahí ya le cambia el chip, ya se pone a pensar como el profesional que tiene que preparar tal cosa, ¿sí? Supongan que a usted le dicen, establezca el andamiaje de un experimento para mañana, pues a usted ya ahí la cosa le cambia, tiene que pensar a planear, y con lo que conoce y con la competencia que tiene, lo hace. Eso es lo que se hace con estos profesores. La solicitud de diseño de clase a los profesores es lo que les estoy comentando. Después, ellos tuvieron una exposición de una experta en socioepistemología. En este caso es la doctora Paola Balda, que tiene además un postdoctorado en socioepistemología, que es la teoría que esperábamos ellos empezaran a involucrar en sus diseños. Esto que llaman problematización del saber es porque en la socioepistemología se considera que usted debe
Metizar, sí. El saber. Eso quiere decir que se busca que el profesor no enseñe proporcionalidad basándose en lo que hay en un libro, sino que piense, ¿sí?, cuál es el recorrido histórico que ha tenido la proporcionalidad y cómo se ha venido enseñando para que cuando planee tenga en cuenta eso que ha venido ocurriendo y las dificultades de aprendizaje que tiene por lo menos de este concepto. ¿Sí? Eso porque fue con ese trabajo. Después se les pide que si eso les afecta, que si piensen en un nuevo diseño. Lo que se busca acá, tengo que aclarar que estas sesiones no son cortas, se ponen aquí como si fuera, pero las sesiones son sesiones de 3 horas, algunas de 6 horas, ¿sí?, en diferentes momentos, pero se denomina así es porque la sesión está centrada solo en eso, ¿sí? En la sesión 3, por ejemplo, es la más larga, y la sesión 4 también, porque usted le dice, bueno, basado en lo que trate, ¿puede mejorar su diseño? ¿Lo quiere cambiar o no? Y pues el profesor decide. Algunos dicen, no, para mí está bien. Otros ya empiezan a cuestionar, no, pero también puede pasar que el profesor diga, pues este tipo como que quiere que yo meta eso ahí, yo lo meto como pueda, ¿sí? Ustedes saben que los profesores y las personas hacen lo que consideran el otro quiere que haga. Y le responde así, eso pasa como estudiante, usted responde de acuerdo a lo que ve, le están pidiendo. Listo. Entonces, esa es la característica de este análisis. Y así cada una de las sesiones. ¿Qué pasa luego? Estos son instrumentos. ¿Qué se entiende en este tipo de trabajo por instrumento? El instrumento son las herramientas que usted le da a los profesores para que, si requieren mayor información, los usen. Una característica de todos estos instrumentos es que son instrumentos diseñados para el curso, con la temática del curso, con las características de lo que sabemos él necesita. Y la idea es que el profesor siempre se le entregan instrumentos que no tienen más de 4 páginas, porque estamos hablando de profesores que tienen miles de cosas que hacer y pues van a dar una maestría, además de todos los trabajos que le pueden poner, pero lo que sí esperamos que ocurra, esto lo hacemos, ya saben, en 3 países, ¿no?, en la misma mecánica. Y entonces, ¿qué buscamos? Si quiere profundizar, le ponemos en un repositorio el documento original, pero el diseñador del curso tiene que generar instrumentos que sean de fácil lectura para que pueda ponerlos en juego si los necesita, si no, pues no los pone en juego. Resultados parciales que ocurrieron. Aquí no se ve muy bien, pero esta es la sesión que un grupo de profesores planeó, lo que se le ocurrió. Lo que se le ocurrió fue copiar de un libro que ellos tienen la clase. Y eso pasa, ¿sí? Ustedes van a ver muchos profesores que dicen, bueno, miramos la página 2, y con la página 2 se hace la clase, ¿sí? Y lo que discute y lo que pone en juego, pues es precisamente lo que está en esa página 2, no más. Después, cuando ya pasan, estamos en la sesión 5, ya cambian su diseño, ellos, aquí estoy hablando de proporción, decidieron buscar qué de la proporción se puede trabajar y cómo se trabaja. Usualmente, en los colegios, las personas cuando hablan de proporción, solo se les ocurre un término, regla de 3. Más allá de eso, no. ¿Ellos qué hacen? Empiezan a hacer cambios, se dan cuenta que la proporción no es solo regla de 3, ¿sí?, sino que hay muchísimos aspectos involucrados en el trabajo diario, en el uso, esto por la socioepistemología, de la proporción desde diferentes perspectivas. Hicieron cambios drásticos y ya en un final consideraron pues implementarlo. Viene otra parte, se les pidió que hicieran una prueba piloto. ¿Le parece que está muy bien? Listo, vaya, aplíquelo. Lo aplicaron y uno de los problemas que tuvieron es, por ejemplo, unos profesores consideraron que iban a preparar una receta con los niños y después le iban a pedir que ya no fuera planeada para 5 personas, sino para 20. La respuesta que dieron los niños fue, pues usamos tazas más grandes. Sí, pero ¿y cómo las buscas? Pues más grande.
la proporción no apareció de manera inmediata, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Darse cuenta que las preguntas y la manera como gestionaron la clase no les permitió desarrollar el concepto que esperaban se desarrollara. Esto hace que vuelvan a modificar teniendo en cuenta ya no lo que creen, sino lo que ocurre en el aula realmente. Una cosa es lo que uno planea y otra la que a uno le pasa. No, como todo esto tiene que ver con la práctica, pues los profesores empezaron a implementar en la práctica esto que tienen que ver. Este es un ejemplo de uno de los diseños, pero en general nosotros hemos realizado varios diseños de formación de profesores donde el profesor tenga que vivir lo que es hacer clase, experimentar lo que es hacer clase y todo lo que se le ocurra como innovador, ponerlo en juego en las clases, a ver si funciona o no. Bueno, muchísimas gracias. Esto es básicamente. ¿Bien? ¿Tienen preguntas? Yo. ¿Tú? Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta enfocada un poco a lo que vimos en Fundación Universitaria Salesiana. Como yo te comentaba, aquí los programas no son específicos, matemáticas es transversal y es un poco recomendaciones tanto para los profes de matemáticas como para los que no son matemáticos en algo en particular. En mi caso, ¿cómo lograr desde la asignatura dar lugar a las matemáticas para que los estudiantes que tienen su foco en otras áreas vean la importancia de las matemáticas? Uno, eso. Y dos, tú lo decías ahí, el interpretar. ¿Cómo lograr que un profesor que no es matemático interprete el pensamiento matemático de sus estudiantes? Porque en general, tanto ingenieros como químicos trabajan bastante matemáticas. Entonces, ¿cómo lograr que los que no son matemáticos interpreten el pensamiento matemático de los chicos? Bien, voy por la primera. Como te decía, nosotros formamos personas que no son matemáticos. Cuando uno habla de interpretar la situación de aula, ¿sí? Y lo que está ocurriendo en el aula. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para muchos profesionales que no son matemáticos, ni son licenciados en matemáticas, porque el matemático tampoco tiene el mismo interés, también le importa muy poco lo del aprendizaje. Pero quien está formando a alguien tiene que tener en cuenta es cuál es la idea de matemáticas que desea que su estudiante aprenda. Es muy probable, por ejemplo, en una carrera de ingeniería, que no es que busque que aprenda demostraciones, porque eso no tiene sentido, ¿o no? Yo no estoy buscando que busque demostrar, porque ese no es mi foco ni el de él. Yo estoy buscando que entienda que la matemática se convierte en ¿qué? En una herramienta que le permite interpretar, no solucionar, des en cuenta, interpretar situaciones asociadas a su profesión. Miren, una de las características más difíciles estoy hablando del profesor de cálculo, ¿no? Pero cualquier otro, ¿sí? No soy yo. Que piense que lo que necesita es aprender a integrar a mano. Hablando en serio. Así, aprendiéndose las fórmulas de integración y de derivación. De hecho, quienes vivieron eso saben que uno puede derivar y se aprende esa vaina y ya lo saca. Pero eso como para qué le sirve, en términos de la profesión. Si usted cuando sea profesional en ingeniería, es muy probable que tenga un aparatico así que le calcula todo. Entonces usted lo que tiene que aprender es ¿a qué? A interpretar ese resultado. Y entonces para eso sí le sirve conocer cuál es la utilidad de la integral y de la derivada o del continuo en ese tipo de problemas. No para que las calcule, ¿sí me hago entender? Sino para que las interprete. Y entonces ustedes ven que hay software maravillosos que hacen todo eso. Y al ingeniero le entregan son los datos. Por ejemplo, cuando uno está mirando temperaturas y ese tipo de cosas, le dicen, mire, hay un problema con este sistema de refrigeración, revise. Y el tipo revisa los datos. No se pone a calcular integral ni o no, ¿sí? Y lo que hace es que es capaz de interpretar. Eso es lo que tiene que saber el profesor. Esa es la manera como tiene que enfocar el profesor el uso de las matemáticas. Tampoco cuando interpreta la situación de aula,
que es a lo que te digo, lo que puede pasar es que el profesor identifique que a algunos estudiantes eso que le está poniendo a hacer, que se vuelve mecánico, monótono, como que uno no le ve sentido a eso ocurre, ¿sí?, básicamente porque el estudiante no está viendo relación alguna entre la matemática que aprende y lo que está haciendo o lo que va a ir a hacer. ¿Sí me hago entender? Y casi que de plano el profesor asume, ¿sí?, que la matemática es importante porque sí. No, no es porque sí. Es porque se requiere para un tipo de conocimiento en particular donde se va a poner en juego. Entonces el profesor que se está formando como profesor de ingenieros, que es algo que nos pasa a nosotros con frecuencia, pues tiene que tener en cuenta que la matemática no es la matemática que él aprendió como la aprendió, sino es la matemática que se va a poner en juego para permitir elaborar, diseñar o pensar en una manera. Eso mismo pasa con los químicos, bueno, no sé de aquí, y con los físicos. Cuando los físicos tienen que ver matemáticas y le empiezan a mostrar teoremas y todo, pues sí, interesante, pero, ¿sí? Eso pasaba en mi carrera, pues mis compañeros eran de física y me decían, no, hermano, esto es una locura. Porque iban a física experimental, todos, incluyéndome a mí, y no veíamos el uso de lo que nos habían dicho en el aula sobre, por ejemplo, hallar movimiento, ¿sí? El movimiento. Pues eso era complicado, pues nosotros lo hacíamos con la derivada y todo eso, pero cuando ya nos ponían ahí en el laboratorio, pues la derivada más o menos no servía para nada, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que uno pone en juego? Ese es el tipo de conocimiento que uno tiene que buscar que un profesor desarrolle. Ya como les digo, nosotros no solo hablamos de formación de profesores de colegio, sino también la más compleja, que es formación de profesores de universidad. Porque los profesores de universidad, algunos, no todos, consideran que eso ya lo saben. Y entonces pensar en didáctica de las matemáticas para formar profesores de ingeniería, pues, ¿sí? Ya, no es más. Allá. Yo lo llevo. Profe, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta y es, pues más allá de todos los puntos clave que su menciona para desarrollar justamente esa mirada profesional, ¿cuál sería esa buena práctica que un profesor de universidad, un profesor que está formando a otros profesionales, debería tener como clave en el desarrollo del aula? Obviamente aplicando la observación y la caracterización constante de lo que sucede en el aula y teniendo en cuenta los contextos que abordan también pues, a las personas que están asistiendo a las clases. Bien, difícil, ¿no? Pero bueno, realmente lo que, digamos que dar claves en general es desastroso porque eso no existe, o sea, no hay como la panacea de la manera como usted debe hacer clase. Pero sí lo que nosotros buscamos es que el profesor tome conciencia de dónde está y para quiénes está. Es decir, yo soy profesor y tengo que tener claro, en lo que sea, profesor de lo que sea, que yo estoy para otros. Yo estoy buscando que otros interactúen conmigo y aprendan a partir de esa interacción. Por ejemplo, si yo soy profesor de esta universidad, tengo que tener en cuenta cuál es el objetivo del perfil, todo lo que busca esta universidad en particular. No puedo dejar de lado ¿qué? El contexto. Porque no hay maneras generales de pensar las carreras o el trabajo, ¿sí? O lo que voy a hacer en clase, que todo el mundo hace igual. No. Aquí hay un objetivo particular, hay un perfil específico. Yo tengo que pensar en ese perfil. Cuando hay estas reuniones de maestros, discuten qué hacemos, porque queremos un ingeniero de sistemas que haga tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, hay universidades donde la ingeniería está pensada de manera administrativa. Hay otros que la ingeniería está pensada de manera de creación, ¿sí? Creación de software, creación, patentes, pero hay otros que están pensados básicamente en administrar, ¿sí? Entonces la formación no es la misma, ni los intereses de formación pueden ser los mismos. El profesor lo primero que tiene que hacer es tener claro dónde está, el contexto donde está, los estudiantes con los que va a trabajar, las características de esos estudiantes. Y ahí sí empieza a ubicar
cómo va la matemática, por ejemplo, cómo va la química, de qué manera es que va a entrar. Por ejemplo, si uno dice, como tú acabas de decir, que la matemática es transversal, así que la matemática no es el objetivo. ¿Se convierte en qué? En un medio, ¿sí? Y entonces ya cambia. Yo no puedo llegar a esta universidad. Me dicen, Luis Ángel, empieza a trabajar en un curso. Y yo digo, la matemática es mi fin. No, pero ¿cómo así? Entonces no saben en qué universidad está. Aquí la matemática es transversal. Aquí es para que ellos, sí, está chévere, existe, pero la usan para, ¿sí? ¿Sí ven la diferencia? Entonces eso es algo que tiene que buscar uno, que los profesores tengan en cuenta. Por ejemplo, si en mi universidad que hay una carrera de matemáticas puras, pues la matemática tiene otra característica. La matemática es el fin, ¿sí? Y no toda, sino una línea, ¿sí? Entonces eso ya cambia las características. Espero haber dado respuesta, ¿sí? Sí. Muchas gracias por la charla, me pareció súper interesante porque soy licenciada en química, la distrital. Y la formación que recibimos fue docente e investigador. O sea, todo el tiempo eran prácticas de laboratorio, tienes que hacer un informe como si fuera un artículo. Pero después de cada materia era, ahora cómo lo vas a enseñar. La pregunta que tengo es, ¿por qué esa división? ¿Por qué tiene que haber esa división de que para el matemático la matemática es el fin y para el que va a enseñar debe ser otro? Si cuando enseñas, además de conocer la ciencia, tienes que traducirla a un lenguaje más sencillo para que otros te puedan entender. Lo digo es porque hace muchos años traté de ser la representante de los estudiantes y que hubiera la doble titulación y pues terminaron haciendo 2 carreras, química y licenciatura. Eso mismo pasó en matemáticas. Se pueden conciliar los pedagogos sabiendo con la formación que tenemos en la disciplina. Esa es la pregunta. Bueno, es el mismo problema que yo viví. Cuando yo egresé, hay un título que yo nunca pongo, ¿no? Siempre lo quito de la hoja de vida, no porque me dé vergüenza, sino porque, pues esta era mi confusión también. Cuando yo me gradué de la licenciatura en matemáticas de esa universidad, pues allá era, de hecho el licenciado era formado como si fuera matemático. Para nada hacíamos clases. Yo nunca hice práctica, ¿sí? Mi práctica fue con mis profesores. Yo les enseñaba cómo manejar un software en ese entonces y ya. Cuando yo salí, pues quería que era no profesor de matemáticas, sino que era matemático. Y entonces ahí el título que yo no pongo es el de Magíster Científico en Matemáticas, ¿sí? Yo lo primero que hice fue una maestría científica en matemáticas porque no me interesaba ser profesor. Eso se debe, entre otras cosas, porque en Colombia particularmente y en América Latina, más que en otros países, la matemática se considera aislada de todo lo que tenga que ver con la educación. Lo mismo pasa con los químicos, ¿sí? Entonces en la distrital esa división sí es clarísima, pero no solo ahí, eso es un reflejo de lo que se ve en todas las universidades que tienen. Usted es químico y no es profesor de química, ¿sí me hago entender? Entonces usted tiene que aprender a hacer tales y tales cosas y punto. El matemático es matemático. Una de las divisiones es también porque hay que ceder. El profesor de matemáticas sí tiene que saber de matemática, el profesor de química tiene que saber aspectos de la química, pero hay otra cosa que tiene que agregar, y es la educación en química y la educación matemática. Y eso probablemente un químico no lo quiera asumir, ni tampoco un matemático, porque tiene otro interés. Así termine siendo, ¿qué? Profesor. ¿Sí? Y digamos, porque en las pruebas somos los que sacamos los puntajes más bajos. ¿Cómo hacer que ese cambio, o sea, digamos, cuál debería ser la formación para subir y que se concilie eso y que no haya esa división? Porque no puedes enseñar a hacer jugo si no lo has hecho, ¿sí? Por ejemplo, sí. Hablando de recetas. Entonces, digamos que, ¿cómo hacer para buscar adaptar lo que a otros les han funcionado acá en Colombia? ¿Cuál sería esa recomendación? ¿Seguir con esa división tan marcada o que haya la formación de la ciencia y que se haga una... A ver, ¿Sería como decías? sí, pues aquí lo que hemos hecho, ¿sí? Es, en matemática, no sé cómo sea en química,
Pero en matemáticas, por ejemplo, si uno se gradúa como matemático, el campo de acción es muy reducido. A la matemática no se va a dedicar, se lo digo por experiencia, ¿sí? Yo me gradué como magíster en matemáticas y lo único que hice de matemáticas puras fue trabajar en Mazda. Y después se acabó Mazda con el director de matemáticas y no, me tocó ser, ¿qué? Profesor. Entonces hay algo que tiene que tomar conciencia el estudiante. Ahora está pasando un poco más. Incluso la Sociedad Colombiana de Matemáticas le ha tocado adaptar un espacio para que los formados en matemáticas empiecen a reflexionar sobre la educación. ¿Y por qué eso? Entonces, la que venden ahora en química es, usted no va a ser químico. Si no es químico, va a ser profesor de universidad de química. Y eso es mentira. Uno recién graduado de pregrado, nadie lo acepta en una universidad, ¿o no? ¿Sí? Dime. Muy interesante la conferencia. Yo pues no tengo conocimientos de pedagogía y pues todo lo he aprendido autodidacta. Solo quería hacer un comentario que cuando terminé el colegio, bueno, trabajé un año y mi papá no me podía pagar una universidad privada, me presenté a la nacional y entonces salía en el periódico y yo miré así, ay, no pasé. Bueno, me tocó estudiar en la distrital. Para pasar después. Me va a tocar lo dije y lo pensé, me va a tocar estar en la distrital en la pedagógica para ser profesora. Y en la vida, bueno, en la vida me llevó y entré a la nacional y bueno, seguí, soy profesora y ahora me siento muy orgullosa de ser profesora, de transmitir conocimiento y bueno, ese es el concepto que uno maneja, ¿no? Sí. Y ya mirando en retrospectiva, pues a los profesores de la nacional con contadas, en química, con contadas excepciones, solo hay como 4 pedagogos que son licenciados, nosotros no hemos hecho pedagogía hasta ahora. La universidad se ha preocupado por darnos unos cursos, que es algo muy importante porque se preocupan por escoger personas con mucha experticia en el campo, pero que uno sepa su línea de conocimiento. No quiere decir que transmita bien el conocimiento. Bueno, no se dice transmitir, perdón, se construya conocimiento. Y en esta época de tantas cosas que los chicos ya no ponen cuidado, que la inteligencia artificial, los profesores tenemos que reinventarnos para construir conocimiento. Gracias. Gracias a ti. Es exactamente eso. Lo que ha ocurrido ahora es el movimiento hacia la reflexión de la profesión. Y entonces esto de mirada profesional no es gratuito. Es para que el profesor tenga una mirada profesional sobre lo que hace, independientemente del área que sea. Claro, ustedes saben que en educación matemática eso ha ido mucho más rápido. La que nos va siguiendo ahora es la educación en ciencias, ¿sí? Y nosotros ahora el grupo más grande lo tenemos con profesores de química y biología en la distrital. Y lo que estamos pensando es que los que formen, ya sea a los químicos o a los matemáticos o a los biólogos, empiecen a pensar que muy probablemente ese profesional termine siendo profesor y que por lo menos entonces empiece a reflexionar sobre su práctica en términos de la profesión que va a ejecutar. Lo que es, digamos, lo que duele es que alguien vaya a ser profesor sin que le guste. Y entonces el que termina pagando es su estudiante. No sé si escuchen un dicho que dice, a pesar del profesor, aprenden. Bueno, aquí cierro yo creo.